Hola, en este tiempo de Pentecostés quisiera compartir un mensaje con todos ustedes. El texto lo encontramos justamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 1 al 13, que dice como sigue. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos y se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y la provincia de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y las regiones de Libia cercanas a Cirene. Aquí hay gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y les oímos hablar de nuestras propias lenguas, de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos decían: es que están borrachos. Los discípulos se quedaron en Jerusalén, tal cual les había dicho el Maestro. No es casualidad que en ese momento, donde los discípulos estaban, la gente se había reunido para la fiesta de Pentecostés, que se recordaba la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. También era una fiesta de las cosechas, llamada de la semana, que eran 50 días después de la Pascua, según nos relata el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 22, y Deuteronomio, versículo 26, 10. Era una fiesta de peregrinaje, al igual que la Pascua y al igual que la fiesta de las enramadas. Estas fiestas tenían un simbolismo con la salida del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo que fue liberado de la opresión egipcia camina en el desierto hacia la tierra prometida. La Pascua sabemos que representa la salvación de la muerte, así como Dios salvó a los primogénitos de la 10ª plaga, al igual modo nos salva a nosotros por la sangre de su Hijo Jesucristo, que marca nuestros corazones. La fiesta de las enramadas era para recordar que el pueblo vivió en chozas durante el desierto, moviéndose de un lado a otro, sin una morada fija, hasta que llegaron a la tierra prometida. Nos recuerda a nosotros que no tenemos una morada fija en este mundo y peregrinamos este cuerpo frágil hasta que estemos en la gloria de nuestro Señor. Y la fiesta de Pentecostés que recordaba la entrega de la ley en el monte Sinaí, las primeras cosechas de la tierra prometida. Era una oportunidad única, donde la semilla del Evangelio se sembró, y luego los que vieron lo que sucedió aquel día fueron a sus lugares natales y fueron testigos del Señor en esos lugares. La iglesia primitiva, la iglesia había comenzado a sembrar el Evangelio. La promesa del Maestro se había cumplido. Los discípulos se encontraban unánimes y como sorpresa vino sobre ellos el Espíritu Santo. No los esperaban, los sorprendió. Lenguas como de fuego se aparecieron asentándose sobre cada uno de ellos, explica el relato de Hechos de los Apóstoles. Pero eso no fue lo extraordinario, sino que comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí, lengua se refiere a otros idiomas, según la voluntad del Espíritu Santo. La gente se maravilló y decía: les oímos hablar de las maravillas de Dios
en nuestra propia lengua. Te pregunto, ¿cuántos idiomas hablas? Yo solamente hablo uno solo, el español, y me comunico con él. Sin embargo, crecí en una casa en que mis padres hablaban un dialecto en alemán. En mis estudios aprendí inglés, luego en el seminario latín, hebreo y griego, pero ninguno lo dominé para hablar fluidamente. Estuve trabajando en Paraguay, donde la gente hablaba en español y en guaraní. Al igual que en mi último lugar donde estuve, la gente hablaba un español mezclado con portugués, pero yo siempre utilizaba mi español para comunicarse. He escuchado a gente decir que el mensaje de la palabra de Dios me hace emocionar cuando lo escucho en mi propio idioma natal. No sé cuál sería la experiencia de estar en otro país, en otro idioma, y luego poder escuchar algo de tu idioma natal y sentir gran emoción. No me ha sucedido. Pero traigo todo esto, ¿para qué? Para poder entender a la gente que estaba reunida en aquel momento. Hablaban muchos idiomas. Usaban el griego para el comercio, para ir de un lugar a otro lugar. Lo podíamos comparar con el inglés del día de hoy. Vayas al país que vayas, el inglés te ayuda. En el momento en que apareció el Espíritu Santo, la gente estaba acostumbrada a manejar varios idiomas. En la sinagoga se leía la Torá y los profetas en el idioma hebreo. Luego había un intérprete que les explicaba en el idioma arameo, idioma que usaba el pueblo judío desde su deportación de Babilonia. Era un idioma similar al hebreo. Es como comparar el español con el portugués. Por otro lado estaban los romanos, que dominaron el territorio sin imponer su idioma, el idioma latín. Pero seguramente habrá habido mucho más dialectos, y es por eso la sorpresa de la gente de aquel momento, que escucharon a los creyentes hablar en sus propias lenguas de las maravillas de Dios. He escuchado a muchas personas también decir que lo que aprendieron de chicos siempre les queda, y especialmente un idioma materno. Un sermón en alemán cala más hondo que en español, me decía una abuelita que era descendiente de alemán. Así seguramente habrá calado tan hondo al escuchar a los creyentes hablar en sus propias lenguas de las maravillas de Dios. Pero aquí también quiero llamar justamente la atención en que lo importante era las maravillas de Dios. No sabemos qué dijeron en aquel momento los creyentes. Algunos se burlaron diciendo que están borrachos, pero Pedro predicó un gran sermón en el cual nos dice al final 3.000 personas se unieron en aquel momento, en aquel día, a los creyentes. Ese fue el resultado del poder de la palabra de Dios. Ese fue el resultado del poder del Espíritu Santo. Hoy en día no necesitamos varios idiomas para comunicarnos. Lo que sí necesitamos, en verdad, sí es hablar de las maravillas de Dios. La presencia del Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas. Es el que crea la fe en nuestros corazones. Lo recibimos en el bautismo. Pero es fundamental que su obra prosiga en este mundo a través nuestro y que la gente pueda oír especialmente las maravillas de Dios a través de nuestra lengua. Muchas veces oigo temor por compartir la buena nueva. Es por eso que los discípulos recibieron ese poder desde lo alto, para que los mueva justamente a dar testimonio. Es importante que sintamos justamente ese poder desde lo alto y nuestro testimonio en palabras y hechos, y que la gente pueda oír las maravillas de Dios. Especialmente en este tiempo tan difícil que nos toca pasar en la pandemia. Necesitamos hablar de la confianza de Dios y sentirnos también confiados, que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Mucha angustia hay justamente en estos tiempos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual nos indica que tenemos que confiar en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hablar por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos asista con su Santo Espíritu para que con su gran poder hablemos de la maravilla de Dios en este tiempo, hablemos de la confianza y de la paz que Dios nos da. Que así sea, hoy y siempre. Amén.
Oremos. Espíritu divino, soplo eterno, en este día te alabamos por tu manifestación poderosa en el día de Pentecostés. Viniste con poder visible para que el Evangelio llegue a cada corazón de la humanidad. Te alabamos por la fe que criaste en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Espíritu de vida, por tu acción santificadora en nuestra vida. Llénanos de tu luz y tu verdad. Consuélanos en este tiempo. No te apartes de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo encuentro. Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Amén.